Bien, ya terminamos entonces de ver el conductismo, ¿cierto? Tuvimos 3 clases, 3 cápsulas y nos focalizamos entonces principalmente en Skinner y vimos como antecedentes a Pavlov y a Watson. Ya, ahora nos corresponde entonces continuar con los grupos de teorías que vamos a ir revisando y vamos a pasar a la teoría psicoanalítica. Ya vamos a ver un poquito también de otros autores post-freudianos, pero por ahora vamos a empezar con el psicoanálisis. ¿Ya? Y que por supuesto principalmente los principales autores que vamos acá a ver son Freud en primer lugar, y también vamos a ver un poco de Jung, ¿ya? Y algunas otras ideas de otros autores. Entonces, hablando del psicoanálisis en general, primero que todo, antes de pasar a Freud con el que vamos a empezar, ya el psicoanálisis claramente es muy distinto, ¿cierto?, del conductismo, ¿cierto? El conductismo focalizado en lo externo, focalizado solo en lo que es observable, que es nuestra conducta, y que según el conductismo estaba determinada desde afuera, ya una teoría situacionista absolutamente. Vamos entonces ahora a ver el psicoanálisis, que es todo lo contrario, una teoría internalista. Ya plantea que la personalidad viene determinada desde dentro, ya, pero desde muy dentro, de hecho, incluso desde tan dentro que desde una parte de nosotros, de nuestra mente, que ni siquiera nosotros podemos acceder de manera directa. ¿Ya? A eso el psicoanálisis y Freud en sus inicios lo llama entonces el inconsciente, ¿ya? Y como dice acá, para entender la personalidad, digamos, desde la mirada psicoanalítica, tenemos que focalizarnos en el inconsciente. Ahí estaría, digamos, la base de la personalidad, ¿ok? Porque ahí está, en el fondo, quiénes nosotros realmente somos. La personalidad, por lo tanto, desde la mirada psicoanalítica, está fuertemente influida por todos estos determinantes inconscientes. Ya vamos a ver las características del inconsciente. Ya, pero a grandes rasgos, para empezar esta como introducción al psicoanálisis, entender que cualquier definición que querramos hacer de personalidad desde la mirada psicoanalítica tiene que incluir sí o sí la idea de inconsciente, ya, de determinantes inconscientes en nuestra personalidad. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es este inconsciente a grandes rasgos? ¿Cierto? El inconsciente no es algo que está ahí, adentro, estático, ¿ya?, como una pelotita, sino que es algo absolutamente dinámico. Cuando se imaginan el inconsciente, porque es como difícil imaginar algo tan poco observable y tan ambiguo como el inconsciente, ¿cierto? No lo imaginen como algo estático, como una cosa, sino que tiendan a imaginarlo más como un fluido, como, no sé, un caldo burbujeante, ¿ya? Así para ayudarse mentalmente. El inconsciente es dinámico, está lleno de energía, ¿vale? También imagínenselo como una bola así de energía que se está moviendo, como, no sé, como el sol, ¿ya? Y esta energía entra en conflicto, además, ¿ya?, con otros aspectos dentro del inconsciente, entre sí chocan aspectos del inconsciente, y además entra en conflicto con aspectos de la conciencia. E incluso podríamos agregar, entra también en conflicto con aspectos de la realidad que de repente, por ejemplo, no queremos ver, y que por eso ocupamos los mecanismos de defensa, ya que ya vamos a llegar a eso. Y otra característica importante del inconsciente, y por lo tanto también de la idea de personalidad que tiene el psicoanálisis, es que se origina, ¿ya?, su base, el momento más importante en la composición de nuestro inconsciente, en el contenido de nuestro inconsciente, es en la niñez. ¿Ya? Para el psicoanálisis en general, las experiencias tempranas son clave para darle contenido a nuestro inconsciente. ¿Ya? Por eso en cualquier terapia psicoanalítica que uno tuviera, en algún momento o en gran parte de la terapia se van a focalizar en nuestras experiencias que tuvimos tempranas, ya, de cuando éramos niños. Pero claro, influyen las experiencias tempranas que recordamos, pero influyen probablemente incluso más las que no recordamos, ya. Incluso desde el nacimiento, Freud planteaba que el primer trauma en nuestra vida es el nacimiento, ya, que obviamente no lo recordamos. ¿Qué más decir con respecto a esta perspectiva psicoanalítica? ¿Ya? Claramente Freud propuso una forma distinta de ver la personalidad, ¿cierto? No a través de los rasgos concretamente, que son medibles, de análisis factoriales, nada de eso. No focalizándonos en la conducta, que para Freud era simplemente el resultado de nuestro de este inconsciente, por lo tanto había que fijarse en el inconsciente, no tanto en la conducta, ¿ya? Planteaba, también le dio un lugar importante, por ejemplo, a la sexualidad, lo cual en su época fue muy llamativo, fue muy criticado. Ya me imagino que ustedes vieron un poco de la historia de Freud en Introducción a la Psicología. ¿Ya? El psicoanálisis, entonces, también se conoce como teoría psicodinámica, también.
¿Ya? Y dentro de este contexto surge esta palabra, ya, psicodinámico, y que tiene que ver justamente con la idea de que la personalidad es un conjunto de procesos que están en movimiento permanente. Decíamos recién que el inconsciente es dinámico, es cambiante, está lleno de energía, está lleno de conflictos. Por lo tanto, la personalidad también es así, ya, la personalidad es dinámica. Entonces tiene una idea psicodinámica del ser humano, de nuestra forma de ser y de cómo nuestra mente funciona y por lo tanto también nuestra personalidad. Ya todos estos procesos que componen la personalidad pueden trabajar en armonía en algunos momentos y también en oposición en otros. Ya el conflicto intrapsíquico es parte también de nuestra vida y de nuestra forma de funcionar y por lo tanto parte de nuestra personalidad. Ya entonces en la determinación de la conducta, Freud le da un papel importante al inconsciente, ya un papel sino determinante. Entonces, con respecto a Sigmund Freud, simplemente un resumen de esto porque ustedes lo deben haber visto en la introducción a la psicología, que lo vieron más desde una visión histórica, ¿cierto? Ustedes vieron que Freud trabajaba con otro psiquiatra de esa época, ¿cierto? Que se llamaba Breuer, y trabajaron juntos en el caso de Anna O, que originalmente era una paciente de Breuer. Ya Berta Pappenheim se llamaba realmente Anna O, le pusieron ese nombre para estudiar el caso. Y ahí descubrieron entonces que más que la hipnosis, que era la primera técnica que ellos utilizaban, lo que más funcionaba era lo que llamaron la cura por palabra, ya, o catarsis verbal. Y que incluso también la misma paciente lo llamaba desollinamiento, porque era como una forma de limpiar su interior a través del discurso, de hablar. ¿Ya? Y claro, la idea central que se fue formando ahí fue la idea de que había esta otra mente que llamaba Freud, ¿ya? Otra mente dentro de nosotros, a la cual no tenemos acceso directamente, pero que sin embargo está influyendo en toda nuestra forma de ser de manera constante, ¿ya? Y a eso entonces lo llamaron inconsciente. Da, como dice ahí, a los pacientes en terapia una manera de pensar acerca de su comportamiento, una manera distinta de tratar de explicarnos nuestro comportamiento o nuestros síntomas o nuestros estados de ánimo afectados que puedan estar. Ya no buscar la explicación de lo que nos pasa, de cómo nos sentimos, ni afuera, ¿cierto? Ni necesariamente en nuestro pensamiento inconsciente, sino que buscarlo un poquito más allá, ya, en el inconsciente. Y hay distintas técnicas, por supuesto, para acceder al inconsciente, ¿ya? ¿Por qué es importante ir al meollo del asunto, en el fondo, a la base del asunto? Porque el inconsciente es el que va a influir en nuestro pensamiento, va a influir en las experiencias que tengamos, en cómo nos adaptamos al entorno. Entonces, en vez de focalizarnos en eso, focalicémonos en realmente la raíz de toda la situación, que sería el inconsciente. ¿Ya? Ahora, este inconsciente, yo les decía, imagínenselo o como una bola así llena de energía o como un caldero burbujeante, ya no como una cosa así estática. Y además piensen que está conformado por todos aquellos deseos, principalmente sexuales y agresivos, que no queremos aceptar, que no son dolorosos para nosotros, ¿ya? Que son dolorosos para nuestra personalidad consciente, ¿ya? Porque también el consciente existe, está ahí y es lo que estamos pensando en cualquier momento. Por lo tanto, nuestra personalidad tiene una principal determinación inconsciente, pero también tiene aspectos conscientes, ¿ya? Que están determinados entonces por este inconsciente, ¿vale? Pero pensemos que están ahí todos los deseos principalmente, ¿ya? De todo tipo. Y también recuerdos, ¿vale? Pero principalmente relacionados con aquellas cosas más bien sexuales y agresivas. Ya cosas que no queremos tener, con las que no queremos tener que lidiar y que preferimos mantenerlas ahí, ¿ya? Pero igual nos vamos a dar cuenta más adelante en la materia que se nos cuela por todos lados el inconsciente, de distintas maneras. Desde cuando olvidamos algo, cuando hacemos un chiste, o a través de síntomas también, a través de nuestros mecanismos de defensa. Ya, de distintas maneras se nos va colando el inconsciente, y de la manera en que más evidentemente se nos expresa el inconsciente es a través también de los sueños. Ya, entonces, los conceptos principales que vamos a revisar en la teoría freudiana, ya, que por suerte ustedes ya lo vieron esto, me imagino, algunos aspectos de esto, por lo tanto va a ser simplemente recordar algunas cosas y otras las van a ver quizás por primera vez. Ya, entonces, primero el determinismo psíquico, que ya lo discutimos un poquito, ya que nuestra mente y nuestro comportamiento y nuestra experiencia y nuestros pensamientos están determinados por el inconsciente, ya por la mente. Ahí está, en el fondo, la base de nuestra personalidad, el motor de nuestra personalidad. Vamos a ver la existencia de estos tres niveles, ¿ya? Que es el consciente, preconsciente e inconsciente. Vamos a ver la estructura de la personalidad que plantea Freud, ¿ya? Todos tenemos un ello, un yo y un super yo, y según cómo ellos funcionen y cómo ellos interactúen entre sí y también a la vez con la realidad, ¿cierto? Va a ser nuestra personalidad finalmente.
vamos a revisar también cómo se va formando nuestra personalidad y vamos a ver cómo las etapas del desarrollo psicosexual durante la infancia van siendo determinantes en cómo va a ser nuestra personalidad adulta. Y finalmente vamos a revisar un poquito los mecanismos de defensa, porque también asemejémoslo como un poco los rasgos, ¿ya? Son aquellos mecanismos que nosotros utilizamos y que también describen, dan cuenta y son parte de nuestra personalidad. ¿Ok? Partamos por el primero, que es más cortito, y es simplemente explicarles esto con una diapo solamente, el determinismo psíquico. ¿A qué se refiere? Porque uno lee esa palabra, determinismo psíquico, ¿qué será eso? Pero en el fondo es simplemente decir ya que las fuerzas del inconsciente influyen en nuestro comportamiento, ¿ya? Es decir, que nuestro comportamiento y todo el funcionamiento de nuestra mente, en el fondo, está determinado por el inconsciente, ¿ya? No es más complejo que eso, ¿vale? Porque claro, ¿qué pasaba? Al principio Freud, cuando empezó a trabajar como psiquiatra, buscaba, obviamente, como todos los psiquiatras de la época, causas físicas a los trastornos psiquiátricos, que algunas los tienen, pero en general, ¿qué pasaba? Que las personas con histeria, en esa época principalmente mujeres, ¿cierto?, todo funcionaba bien a nivel físico, no había ningún problema concreto al cual atacar a nivel físico, ya a nivel de cuerpo. Pero se empezó a dar cuenta que lo que provocaba esa sintomatología, ya la histeria, venía desde la mente, ya, y principalmente entonces desde esa otra mente que él describe, que es la parte inconsciente. Ya, de hecho, vio él cómo Charcot demostraba que los síntomas psiquiátricos podían inducirse a través de la hipnosis, y Freud tuvo mucho tiempo utilizando la hipnosis como técnica, ya, hasta que con Breuer, como decíamos recién, se dio cuenta de que hablando de los síntomas, contando o recordando la raíz de cuando empezó el síntoma, por ejemplo, y el tema de todo lo que lo rodeaba, los pacientes comenzaban a tener una mejora, ¿ya? Y ahí dejó de lado entonces la hipnosis y empezó a usar esta otra técnica más verbal, ¿cierto? La cura de palabra. Y ahí ya terminó de convencerse de esta idea del determinismo psíquico, ¿cierto? Que las fuerzas inconscientes van a influir en todo nuestro comportamiento. Y la última diapo de esta primera cápsula, entonces, que son cosas más generales, ya los conceptos principales de la teoría freudiana, que ustedes ya me imagino que conocen o han escuchado. Por un lado tenemos los instintos, ¿cierto?, que son como los elementos básicos de nuestra personalidad, que están ahí a la base y dirigen nuestra conducta, nos movilizan, ya son también nuestro motor. Los instintos son lo que nos mueven, ¿ya? Y tenemos dos grandes instintos: el de vida, que tiene que ver con comportamientos que vayan dirigidos a mantener la vida y el amor, cuando cuidamos a nuestro hijo, cuando cuidamos a nuestra pareja, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros papás, cuando nos preocupamos de un otro, de nuestra mascota, de la plantita, de regarla todos los días para que no se muera, ya, cuando me cuido a mí, me echo bloqueador solar. Cosas ridículas que estoy diciendo, pero son prueba de este instinto que tenemos de querer preservarnos, de querer mantenernos vivos y bien, de mantenernos, ya, cuando me cuido a través de distintas cosas, cuando soy responsable al conducir, cuando no bebo en exceso, cuando llevo una vida sana. Todo eso son expresiones de nuestro instinto de vida, ¿ya? También dentro de los instintos está el instinto de muerte, ¿cierto? O tánatos, que también son todas aquellas cosas que yo a veces hago, determinadas muchas veces por el inconsciente. No es que yo quiera conscientemente morir ni hacerme daño a mí o a mi entorno, pero lo hago muchas veces, ¿cierto? Cuando me descuido, cuando me involucro en situaciones o en comportamientos que pueden ser dañinos para mí, cuando trato mal al otro, cuando soy agresivo, cuando hago daño. Todos hemos hecho daño a otras personas o incluso a nosotros mismos alguna vez. Todas esas acciones van, digamos, de alguna manera dirigidas por este instinto de muerte. Ya, la expresión más máxima del instinto de muerte sería, por ejemplo, el suicidio, ya, o matar a otra persona. Y la expresión máxima del instinto de vida es dar vida, ¿cierto? Tener un hijo y cuidarlo, en el fondo, no solo tenerlo, sino que tener un hijo y cuidarlo. Ya, y dentro también de los conceptos principales de Freud está la libido, que es la energía psíquica que compone, toda la energía que compone nuestro inconsciente, ¿ya? Y también, pero que está muy ligada al tema de buscar placer, ¿ya? Y también tener claro que la sexualidad a la que se refiere Freud y el inconsciente en general no es solamente erótica, ¿ya? No es solamente relacionada con el acto sexual, sino que la sexualidad psicoanalítica tiene que ver con la búsqueda del placer. Todo aquello, conductas, pensamientos, ideas que sean para nosotros placenteras, ¿ya? Y obviamente la sexualidad para el psicoanálisis es el instinto de vida más importante para las personas, porque de alguna manera también permite que nos mantengamos en este mundo. ¿Ya? Esta primera cápsula entonces introductoria del psicoanálisis.